Bueno, nos acompaña el ingeniero Julio Díaz Lozano, fue vicegobernador de la provincia, fue legislador, fue diputado, senador. Y la invitación es porque Díaz Lozano presentó un proyecto en el Consejo Deliberante para que la avenida Néstor Kirchner vuelva a su denominación anterior, que era Julio Argentino Roca. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué hay detrás del debate? No es un problema de nomenclaturas. No, es un problema de reivindicar la historia propia. Y cuando hablo de propia me refiero a la historia de Tucumán, ¿no es cierto? Porque Tucumán tuvo el privilegio de darle 2 presidentes de la nación a la Argentina justo en momentos críticos, ¿no es cierto? Porque acá se jura la independencia, después de un periodo de anarquía, aparece la Constitución Nacional, ya generando un marco ideado incluso por otro tucumano, que es Alberdi, que fue un gran protagonista, digamos, no presente, pero sí en las ideas, en la elaboración de esa Constitución. Y después aparecen los que tuvieron que armar ese nuevo Estado, ¿no es cierto?, que era la República Argentina, entre los cuales hay 2 tucumanos que fueron claves en ese armado, que uno es Avellaneda y el otro es Roca. Roca fue 2 veces presidente de la Argentina, no fue, como es ahora, ¿no es cierto?, elegido y reelección inmediata, sino hubo 2 periodos en el medio. Y volvió a ser presidente, y junto con Avellaneda y Sarmiento son prácticamente los que construyen el Estado argentino y que nos dan el espacio vital hoy para declararnos como nación que hoy tiene la nación argentina. Claro, hay que explicarle a la gente, antes que ellos construyan el Estado-nación moderno, el país, una cosa que los límites todavía no estaban fijados como están fijados en estos momentos. Sí, y en el propio momento donde se aprueba la Constitución Nacional, la franja de tierra que tenía ocupada la provincia de Buenos Aires era muy estrecha. Todo el resto se declaraba desierto, en realidad desierto porque no había activos de la construcción de la nueva nación en el resto del territorio. Entonces, ahí fue clave la figura de Roca porque cuando sale Avellaneda presidente, el primer ministro de guerra que tuvo Avellaneda, que fue Alsina, ideó una fosa que tenía 400 kilómetros de largo, de 2 metros de profundidad y de 3 de ancho, como manera de evitar los constantes malones que asomaban, digamos, en contra sobre todo de Buenos Aires, y que se retiraban llevando todas las vacas que pudieran, más secuestraban incluso mujeres y todo esto, era muy expuesto. La franja de Alsina fracasó, y cuando asume Roca como ministro de guerra, él hace sacar una ley que le dé los recursos necesarios para armar un cuerpo de ejército, y ahí sí desaparece el peligro del malón, que era lo que constantemente azotaba, digamos, a la provincia de Buenos Aires, y empieza la ocupación del territorio por parte de esa nueva nación que tenía ya la Constitución de 1853. Díaz Lozano, lo que se oponen a que sea Julio Argentino Roca, en realidad dice que no libró una batalla, sino un genocidio. No, el tema es clarito cuando uno estudia la historia. Entonces, estos malones que organizaban, incluso que venían algunos formados desde Chile, porque las vacas esas que robaban en Buenos Aires las comercializaban en Chile. Ni siquiera eran indios locales, sino eran los famosos mapuches que ahora están de nuevo de moda, poniéndose de moda. Sí, que no son pueblos originarios. Los pueblos originarios datan de 15.000 años. Exactamente, no son pueblos originarios nuestros, sí de Chile. Y eran bandidos que entraban a robar lo que podían, y se llevaban incluso cautivas, mujeres cautivas, que después, cuando el propio Roca realiza la conquista del desierto, son liberadas recién de esa prisión de tantos años. Entonces, es una acusación totalmente falsa, digamos, lo que le hacen de genocidio, y gracias a Roca es que ese territorio que él va conquistando, primero hasta el Río Negro, después con el acuerdo que firma con Chile en 1881, incluye hasta Tierra del Fuego, él
eran territorios que estaban vacíos o ocupados por tribus, digamos, que, repito, se dedicaban al saqueo como método de vida. Entonces, ese tema, el tema ese tiene también las siguientes características. Fíjese, en 1876-1877 inicia esta epopeya Roca. Desde 1865 ya había una colonia galesa en Chubut. Acuérdese usted cómo pierde México Texas. Cuando se emancipa el virreinato de Perú de España, de México de España, el virreinato, como tenía poca población, Texas firma un convenio con los Estados Unidos para que Estados Unidos le envíe colonos para ir aumentando la población de Texas. Y esos colonos, una vez que están adentro, se rebelan contra México y primero la hacen autónoma y después terminan uniendo Texas a los Estados Unidos. Entonces aquí pudo haber pasado lo mismo. Claro. ¿Por qué? Porque los ingleses están desde 1833 en la Malvinas. En ese momento estaban muy ocupados por ver lo que pasaba en India, en China. Pero quien apetecía la Patagonia era Chile. También Chile, por eso que teníamos dos competidores. Uno era Inglaterra y el otro es Chile. Sí. Que Chile también decía que el límite de ellos era el Río Negro. Claro. Todo lo que había abajo del Río Negro pertenecía a ellos. Entonces, lo que hace Roca es realmente recuperar ese territorio que pudimos haberlo perdido, tanto en manos de los ingleses como en manos de los chilenos, para que quede formando parte del Estado argentino. Después, cuando en el 1881 firma el Tratado de Frontera con Chile, añade el resto, incluido la Tierra del Fuego. Y además, el primer establecimiento que tuvimos nosotros en lo que hoy es la Antártida, que es en las Islas Orcadas, lo arma Roca. O sea que prácticamente todo el territorio que hoy tenemos, desde el Río Negro para abajo, se lo debemos a él. Incluso crea los territorios de Formosa y de Chaco, para ir ocupando esas zonas que también estaban desocupadas y en manos de posiblemente tribus aborígenes, pero que de ninguna manera fue una política de genocidio. Había una decisión política de formar el Estado-Nación. Claro. Y en eso, obviamente, como en todos los países en la historia de la humanidad, hubo guerra. Conflicto. Ahora, tenemos que recordarle a la gente, cuando hace 15.000 años se instalaron las primeras tribus en la Argentina, había 31 en total. Entre ellas también había colonización, había enfrentamientos, eso le iba a desplazamientos. decir. O sea que no es propio de cuando ya había un presidente y estábamos en tránsito político. Totalmente. Es más, si algo caracteriza a la colonización española fue que no hubo intención de genocidio en ningún caso. La colonización española, inclusive, acuérdese cuando llega Colón y algunos habitantes de estas tierras son llevadas en presencia de la reina de España, la reina en el acto dice que no eran susceptibles de tener esclavitud y que debían ser catequizados para la religión cristiana. Y más aún, autoriza los casamientos mixtos entre los españoles y los aborígenes. De ahí nace el mestizaje. De ahí nace el mestizaje. El primer censo que se hace en la ciudad de Buenos Aires todavía daba un 70% de mestizos, un 10% de blancos nacidos en España, un 10% de indios, un 10% de negros. O sea que el mestizaje fue la característica de la colonización española. Fue el mestizaje, no el exterminio ni el genocidio de los pueblos aborígenes, sino, obviamente, hubo enfrentamientos armados, también aquí en Tucumán tuvimos problemas con el Calchaquí, acuérdese de la sublevación, pero productos de que, había una colonización que generaba por ahí roces y había un conflicto, pero no había intención de exterminio y como pasó en otros lados, ¿no es cierto? Hoy en Estados Unidos los pieles rojas están extintos, sí. Ahí hubo exterminio. En Australia también a los aborígenes australianos hubo, porque la colonización... Por lo tanto, el planteo que hacen en el Consejo Deliberante es ¿no? Reivindicar a Roca como un actor político fundamental en la construcción del Estado-Nación moderno. Absolutamente.
Obviamente. Porque además es así. Con imperfecciones, con dificultades, uno no lo puede discutir, pero... No, pero analice simplemente, vamos a tirar los títulos para no hablar mucho de todo. La Ley de Educación 1420, que era la enseñanza laica, gratuita y obligatoria. A ser obligatoria lo obligaba al Estado a generar escuelas en todo el país para que la gente pudiera cumplir con ese principio de la obligatoriedad. La ley del registro civil para que todos, independientemente de la religión que tuvieran, pudieran inscribirse en los nacimientos, los casamientos y las defunciones. Sí, sí, ahí se ordenaba además todo lo que tiene que ver con la herencia, ¿no? Que no es un tema menor. También tenía repercusiones en ese tema. El tema de la conquista del espacio vital para que existiera el Estado también ahí, que tiene que ver con la conquista del desierto, el tema del código de minería para regular una actividad que estaba absolutamente descontrolada, y lo más importante, una de las cosas más importantes que hay es que cuando era ministro de Guerra, en este caso Avellaneda de presidente, se produce la federalización de Buenos Aires. Buenos Aires deja de ser una ciudad importante para ser la capital de la República y funda simultáneamente la ciudad de La Plata para que sea la capital de la provincia de Buenos Aires. Al federalizar la ciudad de Buenos Aires, que tenía el único puerto importante de aguas profundas que había, y sobre todo la aduana que era el principal ingreso económico que había en toda la región, lo federaliza, o sea que le da cabida al resto del país al manejo de la aduana en un territorio ya federalizado como capitán de la República y no como capital de Buenos Aires. Eso cuesta una batalla civil, porque el tejedor, que era el gobernador de Buenos Aires, no cede fácilmente. Hay una lucha ahí militar que la gana Roca, porque eso hay otra faceta. Roca fue un militar importante y valiente. Todas las batallas, todos los ascensos que tiene para llegar hasta general los hace detrás de batalla. Bueno, Cepeda, Pavón. Claro, llega la política con todas estas condecoraciones, ¿no? Claro. Me parece que la crítica hacia Roca es esto, que era un militar. Entonces, todo lo que tiene que ver con los militares... Yo creo que tiene que ver con algo más banal. ¿Sí? Me parece de que a partir de la elección que termina ganando Kirchner, acuérdese que el 30% saca Menem, el 22% saca Kirchner, y tenían que ir a un balotaje. Menem se niega a ir al balotaje y ahí lo deja muy debilitado a Kirchner con un 22%, similar al caso de Ilía. Sí. Bueno, y yo creo que ahí lo obliga a inventar una epopeya que tenía que ver con incorporar una serie de reivindicaciones que él consideró importantes, el feminismo, el tema del aborto y también la reivindicación de los pueblos originarios. Sí. En la reivindicación de los pueblos originarios había que generar un demonio, ¿no es cierto? Y lo demonizaron y lo eligieron a Roca. Lo eligieron además, a Roca. Esto de pueblos originarios es una apreciación defectuosa, porque repetimos que no son originarios, antes había otros. Sí, vinieron posteriormente y ocuparon el territorio. Es más, cuando hubo pelea y enfrentamiento con los otros, los sometieron, no hubo sometimiento entre ellos. Así y yo creo que ese fue un gran error que se cometió, demonizarlo a un hombre y sobre todo desde el punto de vista de Tucumán. Es un presidente nacido en Tucumán, toda su juventud, por lo menos hasta los 15 años, las pasó acá, y después se formó ahí en Entre Ríos, en el Colegio Nacional de Entre Ríos. De pupilo estuvo. Y a los 15 años ya participó en su primera batalla como militar, o sea, es un hombre meritorio. Sí, en definitiva, Julio Díaz Lozano, la avenida tiene que volver a recuperar el nombre de Julio Argentino Roca. Pero además porque haberle cambiado el nombre de ponerle Avenida Kirchner en lugar de Roca, cuando justamente desde el kirchnerismo lo están cuestionando, era como que aceptemos ese cuestionamiento como cierto. Sí, claro. ¿No es cierto? Entonces, una provocación. Es una provocación, es un agravio. Es un agravio inmerecido para un hombre que
tuvo una gestión clave para que el país exista como tal y que tenga la expansión territorial que tiene, ¿no es cierto? Seguramente si él no hubiese conquistado el desierto, inclusive el propio Perón lo reconoce. Perón, cuando nacionaliza los ferrocarriles y le pone nombre. El ferrocarril San Martín es el que iba a Mendoza. Mendoza cruza los Andes, Chile. Vamos. El ferrocarril del norte, General Belgrano. El del litoral, Urquiza. Y al del sur le pone Roca. Es un reconocimiento absoluto. Explícito. Explícito de parte del general Perón de los méritos de Roca para ponerle a la par de Belgrano, San Martín, Urquiza, el nombre de Roca al ferrocarril. Bueno, Julio Díaz Lozano, muchas gracias por venir a hablar sobre este tema. Un tema que obviamente el Consejo Deliberante lo va a tener que debatir. Claro, además, repito, yo me quedé corto con las cosas importantes que hizo Roca para armar el Estado. Vamos a seguir debatiendo, porque me imagino que este debate recién comienza. El proyecto está presentado en el Consejo Deliberante y tiene estado ya parlamentario dentro de ese cuerpo. Sí, yo espero que corrijan ese error, porque seguramente es un error que se les escapó, de demonizar una figura que ha sido clave para la existencia de la República Argentina. Muchas gracias, Julio. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, puntodepartidatv.com o CCC Go.